Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a Políticamente Hablando, un programa que se transmite de lunes a viernes a las 8 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana. Yo soy Carmen Cecilia Pérez, venezolana por nacimiento y abogado de profesión. Hoy es viernes de mesa cuadrada. ¿Qué mesa cuadrada tan extraordinaria la que tuvimos el viernes pasado? Una maravilla. De verdad que los comentarios han sido extraordinarios. Pero esta mesa está en candela. Porque vamos a escuchar a tres venezolanos que están ubicados tiempo y espacio del problema que tenemos en Europa, Estados Unidos, Rusia, Ucrania, porque pareciera que estuviéramos a las puertas de una tercera guerra mundial, porque el presidente Trump, el presidente número 47 del país más poderoso del mundo, bueno, ha decidido arreglar las cosas y a unos les gusta y a otros no les gusta la manera como lo está haciendo. Yo quiero ir a mis invitados, empezando por el embajador Víctor Rodríguez Cedeño, el doctor Juan Francisco Contreras y al doctor Kenny Ramírez. De verdad que les digo, esto va a estar demasiado bueno. Aquí estoy viendo sus preguntas y estoy viendo cómo lo vamos a constituir y les prometo que en la intervención yo los voy a representar. Y vamos a ver qué dicen nuestros invitados precisamente de este tema. No queremos guerra, más bien queremos paz. Alejandro. Bueno, señores, lo prometido es deuda. Tengo a estos invitados hoy y como les dije en mi entrada, al doctor Juan Francisco Contreras. Doctor, buenas noches. Bienvenido a Políticamente Hablando. ¿Cómo está? Perdón, no lo escuché, doctor. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias. Y tengo al doctor Kenny Ramírez. Doctor, ¿cómo está? Desde Madrid, España. Un gusto hablar contigo, Carmen, y con toda tu audiencia en esta mesa cuadrada. Que va a estar densa, doctor, le voy a decir. Y al excelentísimo embajador venezolano Víctor Rodríguez Cedeño, que siempre nos trae cada invitado que hay que sacarse el sombrero frente a esta gente con este conocimiento y sobre todo, ¿saben una cosa que me llama poderosamente la atención? Que son venezolanos, creados por esa democracia y por esa cancillería que lo que cuando decían ahí vienen la representación de Venezuela en la ONU, en la OEA, en Europa, la gente volteaba para vernos. Embajador, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias Carmen Cecilia de nuevo por la organización de esta mesa. Bueno, la organización de la mesa y el problema que usted tiene hoy, porque fíjese, y esto es algo que llama la atención a mi público y a la gente que promovió este tema. No tenemos ni un mes y tenemos un nuevo presidente en los Estados Unidos, Donald Trump, y ha venido a mover los cimientos del mundo. Él no quiere guerra, él dijo que no es guerrerista, que él iba a acabar con las guerras y que iba a cambiar el mundo. A algunas personas no le gusta, otras sí, y otros, no sé. A veces se lo ponen como el demonio, el malo de la película, whatever. Lo vimos en Panamá, lo discutimos el viernes pasado, embajador, usted recuerda. Yo le quiero preguntar, ¿en qué estamos parados nosotros
¿En qué está parado Estados Unidos? Porque yo vivo en Estados Unidos. ¿En qué está parado Estados Unidos con relación a la guerra entre Rusia y Ucrania? ¿Quién fue el invasor aquí? ¿Quién violó los tratados? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué fuimos a la guerra y cómo vamos a salir de ella? Cuando la comunidad europea se cree que está afuera de las reuniones y no está decidiendo nada, cuando ha aportado dinero y no invitan al presidente de Ucrania, que ya está vencido en su cargo, no lo invitan a las reuniones con Rusia. Dígame, embajador. Bueno, muchas gracias. Primero, debo expresar que estoy muy contento de compartir con dos expertos, analistas políticos internacionales como Juan Francisco y Kenneth, que son muy conocidos en el país, con mucho prestigio por su dedicación al estudio de los temas internacionales y sus aportes a las reflexiones que hacemos en los distintos grupos. Lo que está pasando en Ucrania en este momento, yo creo que hay que ubicarlo en la política exterior de los Estados Unidos, que por supuesto ha sufrido un cambio muy importante. Hay dos etapas en este proceso, en este conflicto, que es un conflicto que se deriva de una agresión, indudablemente, de Rusia a Ucrania. Una primera fase de los Estados Unidos junto a Europa para contener la agresión, donde hubo durante todos estos 2 años y medio, casi 3 años, el apoyo al gobierno ucraniano para detener la invasión o la agresión de Rusia, ¿no? Esto es una política conjunta que ha tenido implicaciones jurídicas, políticas, financieras, comerciales sumamente importantes, incluso humanitaria, con el desplazamiento no solamente de la población interna de Ucrania a otros sitios dentro de la misma Ucrania, sino a Europa. Cerca de 10 millones de ucranianos han venido a Europa huyendo del conflicto. Las implicaciones han sido pues, políticas, jurídicas, comerciales, económicas, pero a partir de la llegada de Trump, del presidente, del inicio de la nueva administración, que como hemos visto, maneja una política exterior activa, muy global y decidida. Hemos visto todos los temas. La semana pasada conversamos sobre el canal de Panamá, pero ha habido anuncios importantes en relación con México, con las tarifas comerciales con México y con Canadá, por ejemplo, el caso de Groenlandia, la de Palestina. Es decir, ha habido un reposicionamiento de la administración de Estados Unidos en muchos espacios políticos internacionales. Y por supuesto, Ucrania es el centro porque es lo más importante, es el conflicto armado propiamente dicho, en donde están involucrados no solamente el gobierno o el Estado ucraniano, sino la Unión Europea, para defender hasta ahora el proceso a Ucrania en esta agresión. Lo que ha sucedido ahora, por supuesto, ha cambiado todo. La llegada del presidente Trump ha provocado una relación directa entre la administración, entre los Estados Unidos y Rusia, excluyendo, al menos aparentemente, aunque el secretario de Estado Rubio ha dicho que no es así, pero aparentemente al no incluirlos en las reuniones de Riad, por ejemplo, o en conversaciones en otros espacios, han excluido al actor, al agredido, que es uno de los actores principales en el conflicto, que es Ucrania, y a la Unión Europea, que junto con Estados Unidos han dedicado 350 billones de dólares para proteger, defender a Ucrania. Ha habido un cambio pues, en la política exterior de los Estados Unidos y hay que considerar las relaciones que tienen los Estados Unidos con Rusia, los Estados Unidos con China, la OTAN y la participación de Ucrania en la OTAN. Son todos estos elementos que deben considerarse para poder comprender mejor el porqué de la actuación o por qué esta nueva posición de la administración de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, en este tema. Yo, bueno, con esta pequeña introducción, breve introducción, le doy la palabra o le paso la palabra a nuestros queridos invitados, a Juan Francisco y a Kenneth, para que ellos podamos ahondar un poco más en el origen de la crisis y cómo se está planteando en este momento, porque hay soluciones económicas, hay soluciones políticas, hay una serie de movimientos que a veces no se entienden en los medios por la diversidad y la desinformación, la manipulación de la información. A veces no estamos muy claros en lo que realmente está sucediendo. Pero por ahora, esta breve introducción del tema. Doctor Kenneth Ramírez, fíjese, escuchando al embajador, yo me pregunto, ¿por qué Ucrania no tomó en cuenta los tratados de Minsk? ¿Por qué Ucrania
perdón, por qué el presidente Joe Biden no tomó en cuenta la carta que le escribe el presidente ruso Putin a él y le dice, mira, podemos llegar a un acuerdo, podemos hacer esto, podemos hacer... Entonces, Rusia invade a Ucrania y el gran temor de todo esto, uno de los grandes temores de todo esto era que Ucrania no perteneciera a la OTAN. ¿Por qué? Por la cercanía, por supuesto, de Ucrania sobre Rusia y él está cuidando su país. Entonces, ¿cuál es su punto de vista basado en lo que el embajador acaba de decir y lo que yo le estoy comentando? Porque aquí están preguntando precisamente por eso. ¿Qué es la verdad lo que origina la guerra? ¿Por qué vamos a la guerra? ¿Y cuál es la salida de la guerra? Porque yo le voy a decir una cosa, ha muerto mucha gente, se ha invertido mucho dinero para llegar a un acuerdo que le cedo Crimea y Donbass, para llegar a eso. Entonces, ¿para qué era la guerra? Cuéntenme. Bueno, es un tema ciertamente complejo, Carmen, tal como el embajador lo planteó en la introducción inicial. Tenemos aquí en Ucrania un choque entre los principios y las realidades. O sea, tenemos por un lado, por supuesto, una Ucrania que quiere ejercer los principios, ¿no? Los principios de respeto de soberanía, el principio de que es libertad de poderse asociar a quien quiera, pero hay unas realidades, y las realidades es que a las potencias no les gusta que las alianzas adversarias se aproximen a sus fronteras. A Estados Unidos nunca le ha gustado, y esa es la realidad, que ninguna potencia extra hemisférica tenga presencia en ningún país del mismo, del hemisferio occidental me refiero. Y en este sentido, pues a Rusia tampoco le hace gracia, nunca le ha hecho, el que la OTAN se esté expandiendo a sus fronteras. De hecho, antes de que se cayera la Unión Soviética, en las conversaciones que hubo entre Gorbachev y el entonces presidente George Bush padre, intentó Gorbachev que incluso la Alemania, la antigua Alemania del Este, a pesar de que admitía pues, que se iba a reunificar, quedase fuera de lo que era la alianza de la OTAN. Sin embargo, pues la realidad fue que se desplomó la Unión Soviética, que Rusia cayó en una inmensa debilidad, y a partir de allí la OTAN mantuvo una ampliación sucesiva hacia las fronteras de Rusia. Y en ese sentido, Rusia nunca dejó de protestar, pero la debilidad era la que era. Hasta que lo que fue todo el proceso interno de Rusia llegó a una suerte de reacomodo, llegó Putin al poder, además apalancado en los precios del petróleo, pudo modernizar un poco lo que era su aparato militar y ya hizo una advertencia muy fuerte en una conferencia que hubo en Múnich en el 2007. Advirtió que no iba a tolerar una posterior ampliación de la OTAN más allá de las fronteras que había alcanzado. Sin embargo, no se le escuchó. En el 2008, en la cumbre de Bucarest de la OTAN, se le prometió a Ucrania y a Georgia que iban a ser admitidas en la OTAN, y ese mismo año, pocos meses después de que esto ocurrió, vino la guerra de Georgia. Después, en el 2014, vino la toma de Crimea, y en el 2022 la agresión de Rusia a Ucrania. Es una agresión, como vemos, es violatoria del derecho internacional, porque efectivamente Ucrania tiene derecho a poderse adscribir a cualquier asociación o a cualquier alianza que quiera, y era un poco lo que subrayaba la administración Biden, ¿no? De que al final había una apertura y una posibilidad que cualquiera que quisiera y que así lo decidieran los miembros de la alianza se adscribiera a la misma. No obstante, lo que ocurre es que, bueno, Rusia con un poder relativo, tampoco estamos hablando de la antigua Unión Soviética, pero con un poder suficiente, pues declaró la guerra para tratar de ganar digamos, de hecho, lo que no pudo conseguir diplomáticamente, que es detener esa expansión de la OTAN hacia sus fronteras. Eso es lo que está en el fondo aquí en la guerra de Ucrania, más allá de todas las narrativas, ¿no? Porque aparte de eso, tenemos unas narrativas torcidas que pues, Rusia ha intentado dentro de lo que es sus estrategias de desinformación posicionar, como que en Ucrania hay un régimen nazi y otras cosas que no tienen ningún sentido,
el fondo del problema, a mi buen saber y entender, es geopolítico, y en ese contexto es que ahora la administración Trump, partiendo de yo pienso que de una aproximación muy elemental, no creo que tenga una aproximación profunda del tema, pero de una aproximación muy elemental, transaccional, como caracteriza su política exterior America First, está diciendo, ha llegado el momento de parar esta guerra, porque al final es una guerra que Ucrania por sí sola no puede ganar y que a Estados Unidos le va a significar, primero, no tener buenas relaciones con Rusia y mi principal adversario es China. Eso hay que tomarlo en cuenta. Y en segundo lugar, seguir con una erogación de miles de millones de dólares que la administración Trump quiere dedicarla a otras cosas. Está tratando de sanear las cuentas, vemos a Elon Musk cómo está tratando de recortar gasto público, incluso ya señaló que quiere proponerle a Rusia y a China incluso el recuperar ciertos tratados de control de armamento, con lo cual también estaría apostando ulteriormente a controlar el gasto militar. Y eso es lo que está en este contexto planteando la administración Trump, una administración Trump cuyo aproximación general a las relaciones internacionales, además, es entender que Estados Unidos de hoy no es el Estados Unidos después de la caída del muro de Berlín. Es decir, que ya no estamos en un contexto de unipolaridad, incluso el secretario Rubio lo dijo en su discurso ante el Congreso, de que Estados Unidos ya era una potencia más, la primus inter pares, pero una potencia más en un mundo que cada vez se dirige hacia una nueva estructura de poder y en consecuencia pues tiene que Estados Unidos reacomodar su posición en el mundo, delegar en aliados su seguridad, como incluso terminó señalando de una manera un poco brutal el secretario de Defensa en Europa, de que Europa tenía que hacerse cargo de su propia seguridad, porque Estados Unidos se iba a concentrar en el Pacífico y en contener a China. Pero cuando yo lo escucho, entonces, ¿de qué valió la pena ir a la guerra para buscar nada si vamos al final, va a pasar lo que usted está diciendo? Porque realmente ese es el final. El final es que Ucrania, si no tiene el dinero que necesita, no puede seguir peleando. Rusia está en la carra plana. Entonces, y todos los muertos y todo lo que ha pasado, porque el final, en mi opinión, en la mía, Crimea y Donbass se lo van a dar a Rusia. Y Ucrania le va a dar las minas de tierras raras a los Estados Unidos porque le debe. Ya se lo dijo el presidente. Entonces, y los muertos y el pueblo y todo lo que originó la guerra, entonces se perdió el tiempo, según lo que usted dice. ¿Para qué fue la guerra entonces? Es parte de un forcejeo geopolítico que tiene costos, ciertamente, son costos muy duros para la población, pero en ese forcejeo político, pues Estados Unidos tiene un malestar. O sea, Estados Unidos, frente al orden internacional liberal, los costos que supone mantenerlo, han generado un malestar interno. Y ese malestar interno ha generado como efecto a Donald Trump. Y Donald Trump está tratando de equilibrar las cosas para atender a su base, a la base que lo llevó al poder. Y en ese contexto quiere un mundo en donde él ya no tenga tantas responsabilidades, que se concentre en lo esencial, que module los flujos de comercio, que module los flujos de gastos que tiene que hacer para defender a terceros, y ha entendido que sencillamente Ucrania no es una prioridad estratégica en estos momentos para los Estados Unidos. Si Europa, su aliado, quiere hacerse cargo de la misma, ha dicho, bueno, háganse cargo ustedes y sigan haciendo las erogaciones respectivas. Pero en todo caso, pues evidentemente todavía no sabemos. Por eso le digo yo que todavía no sabemos qué es exactamente lo que estaría planteando de fondo en ese plan de paz. Lo que ha trascendido por fuentes diplomáticas sería 3 pasos: cese al fuego, elecciones en Ucrania, que apuntaría a sacar un actor incómodo, que sería como el presidente Zelensky. Digo, para lo que quiera hacer Trump, sería incómodo este actor, y eso es lo que por eso está planteando el tema electoral, y luego el plan de paz. Y no sabemos a ciencia cierta qué es lo que habría en ese plan de paz, porque bueno, algunos han señalado, y lo dijo el secretario de Defensa, lo que ya Rusia ha tomado, pues
ya no se puede devolver. Ya no se puede devolver la película porque sencillamente Ucrania ha demostrado sencillamente que con todo el apoyo que le ha dado Europa y con todo el apoyo que le ha dado Estados Unidos, desde el 2023 la frontera no se ha movido, la frontera de facto de la guerra, o el frente de guerra no se ha movido. Cuando nosotros vemos un mapa de qué es lo que ha ocurrido, no ha variado apenas, incluso ha variado a favor de Rusia. Entonces, es seguir en una erogación constante, aun con una guerra frente a Rusia, que tiene enormes capacidades a nivel de recursos, me refiero, para seguir gastando, y es un país, no nos olvidemos, no solamente autoritario, sino acostumbrado a sufrir. Recordemos todo lo que sufrió Rusia, cuando no era Rusia, era la Unión Soviética, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces no estamos hablando de una democracia que hay todas estas erogaciones, todas estas, tienen que al final del día pues explicarlas y tienen que procesarlas democráticamente. Esto no es lo que tenemos enfrente. Con lo cual, pues sencillamente el presidente Trump tiene una aproximación donde Estados Unidos tiene que replegarse, empezar a ver exactamente a dónde se va a centrar, y eso pues implicaría una posibilidad de área de influencia para Rusia, en donde Ucrania estaría, ya no, eso es lo que no sabemos a dónde va a terminar esto. Si en el área de influencia de Rusia o, en el mejor de los casos, en una finlandización, es decir, en la neutralización de Ucrania. Ucrania mantiene su independencia, pero a través de esta guerra, que terminó en un equilibrio de poder, pues Ucrania ni se adscribe a la OTAN, ni termina subordinada completamente a Rusia, pero pierde territorio. Tenemos que ver exactamente en qué acaba esto al final del día. Yo quiero preguntarle a Juan Francisco Contreras, doctor, gracias por venir al programa nuevamente, pero bajo los elementos que hemos escuchado, ¿verdad? Aquí el gran perdedor sería Ucrania, definitivamente. Estamos sacrificando demasiadas cosas en la guerra. Y también quiero preguntarle el efecto que tiene Europa, porque pareciera que pareciera no, es los que han financiado la guerra es Estados Unidos y Europa, pero si Estados Unidos se retira y Europa se queda, tampoco tienen el suficiente dinero para seguir luchando. Entonces, ¿cómo trancamos el juego? Bueno, gracias Carmen, Cecilia, por la invitación. Yo creo que es importante que entendamos que estamos en una época de cambio. Hay gente que dice que estamos en un cambio de época, pero la realidad es que estamos a 2 días del tercer aniversario de la invasión de Rusia a Ucrania, y esto por supuesto cambia todo lo que tenemos como referencias en torno a la situación internacional, sobre todo a la estructura organizativa que existe a nivel internacional, producto de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que todo eso está en cuestionamiento porque se trata de un cambio, ¿no? Ya Víctor Rodríguez hizo mención y Kenneth también de cómo se han violado principios que eran aceptados por todos los países de la organización de la ONU. Entonces, evidentemente que la violación de la soberanía de Ucrania es un hito importante. Es un hito que va a establecerse en la historia como un elemento que cambió la forma de relacionarse en los países. Y otro es también la violación de lo que es la autodeterminación de los pueblos. Yo creo que es obvio que Rusia viene desde hace mucho tiempo intentando que Ucrania no se separe del eje o de la órbita rusa, y que Ucrania está decidida a cambiarse de lado, de incluirse dentro de la Unión Europea, y esto ha sido, digamos, uno de los elementos importantes o fundamentales de la actuación de Rusia en el tema. Así que creo que es importante, y creo que yendo un poco más allá del tema de la invasión y de las cifras que se nos presentan, ¿no? Vemos cómo hay cifras que se están manejando de inversión en dinero financiera, tanto en apoyo humanitario y financiero
por parte de Europa se habla de unos 70.000 millones de dólares y en apoyo militar cerca de 62.000 millones de dólares. Mientras Estados Unidos ha hecho también importantes aportes en cuanto a apoyo financiero, cerca de 50.000 millones de dólares, y en apoyo militar 60.000 millones aproximadamente en apoyo militar. O sea, estamos hablando de cifras muy importantes que reflejan lo que es la importancia de Ucrania para Occidente. Pero más allá de eso, y tú hablabas del tema de los muertos, la lamentable cifra de muertos y todo lo que va relacionado ya no con el tema financiero, ayuda económica y militar, sino también con el tema de los ucranianos, ¿no? Los millones de ucranianos que han tenido que salir de su país producto de la guerra. Así que todos estos elementos son muy importantes para entender que esta situación, esta invasión de Rusia a Ucrania va a cambiar lo que tenemos como parámetros a nivel internacional. ¿Por qué? Bueno, evidentemente que el órgano de Naciones Unidas que se encarga de la estabilidad, de la paz internacional, es el Consejo de Seguridad. Y resulta que uno de los miembros, de los 5 miembros de Naciones Unidas que tiene poder a veto, que son permanentes, Rusia. Entonces, ¿qué sentido tiene que se pueda mantener al Consejo de Seguridad como el órgano capaz o con la obligación de mantener la paz a nivel internacional cuando se han violado principios de Naciones Unidas, como ya estuve señalando, ¿no? Entonces, es importante que entendamos que tiene que haber un cambio para que no se sigan sucediendo esta cantidad de conflictos que hemos estado viendo en los últimos meses, además de los que están latentes, ¿no? Entonces, hay que pensar que hay que cambiar todo el entramado internacional y eso creo que es una función, un ejercicio importantísimo y rapidísimo para evitar que este tipo de cosas que hemos visto pueda reproducirse en otras partes. Ahí, como dije, hay varios Juan conflictos que Francisco, están... me llama poderosamente la atención la última parte en la cual tú te reflejaste, porque en programas anteriores hemos dicho que los organismos internacionales están obsoletos, empezando por la Organización de Naciones Unidas, que fue creada después de la Segunda Guerra Mundial, tiene casi 80 años, y estamos en el siglo XXI. Y eso que tú acabas de señalar es absolutamente verdad. El Consejo de Seguridad, estos 5 miembros permanentes, deberían de haber una movilización de ellos, porque cuando ellos están en conflicto no se puede hacer nada, porque ellos mismos vetan y chao pescado, ¿verdad? Entonces, y lo mismo pasa en la OEA, en la Organización de Estados Americanos, que ya sale su secretario y Luis Almagro y están compitiendo 2 muy buenos, pero uno es socialista y el otro es demócrata. Y entonces el socialismo sigue avanzando y no nos ayuda a la comunidad, porque vuelvo y repito, uno de mis puntos en esta conversación es que yo los oigo a ustedes y bueno, entonces ¿para qué fuimos a la guerra? ¿Y para qué tanto muerto y tanto billete gastado? Porque sería, y esto es una pregunta para ti, sería, Juan Francisco, que los líderes del mundo no se pusieron de acuerdo, no tuvieron una visión como la tienes tú. Bueno, lamentablemente los intereses que existen a veces hacen que se obvie este tipo de cosas, que yo creo que el mundo necesita mucho más estadistas de los que tenemos y que prácticamente estos líderes mesiánicos, como por ejemplo Putin, él se siente llamado a tratar de restablecer lo que fue la Unión Soviética, ¿no? Y en ese sentido, él considera que Ucrania tiene que ser parte, o por lo menos una zona de influencia de Rusia, pero también hay países como Rumania, donde hay todavía una especie de reducto que responde a los intereses de Rusia, que es en las líneas. Los Balcanes también es una zona que
Putin considera que tiene que estar dentro de la zona de influencia rusa. Así que hay muchos elementos que son los que han hecho que Europa se involucre en este tema, porque están de alguna forma amenazados la posibilidad de que territorios que incluso forman parte de Europa, como los países bálticos, puedan estar amenazados por entonces, creo que en ese sentido es que digo que estamos en un proceso de cambio, ¿no? Es una situación que va a requerir que los grandes pensadores busquen elementos que puedan cambiar de forma importante lo que tenemos actualmente como organizaciones internacionales. A ver, esto está complicado. Embajador, con todo lo que ha dicho sus invitados y usted, ¿verdad? ¿Usted le ve salida a esto? Estoy oyendo con mucho eco, no oigo muy bien Ya va, la pregunta, pero... ya vamos a resolver eso. Tenemos eco con el doctor Juan Francisco, pero ya el director... Ahora sí, ya creo que no, creo que está bien. Muy amable, gracias. A ver, embajador, con todo lo que ha dicho nuestros invitados, el juego es bien complicado. Entonces, fíjese, necesitamos que cambien los organismos internacionales y se hagan sentir a nivel internacional, que están pasando totalmente desapercibidos. Mire, tenemos crisis en Venezuela con los presos políticos en la embajada argentina, cuidada por Brasil, se están muriendo de hambre, no los dejan ir, están violando, y los organismos internacionales no dicen nada. Tenemos una guerra que estamos hablando entre Ucrania y Rusia, empezó casi hace 3 años, todo el mundo dice, le dieron miles y miles y miles de millones para llegar a un acuerdo, como acaba de hablar el doctor Kenny Ramírez. Los organismos internacionales están 10 pasos atrás de lo que está pasando a nivel internacional. Usted es un diplomático hecho la mayor parte de su vida en Europa. Europa dice, espérate un momentico, Estados Unidos, yo también tengo que ver, a mí también me tienes que preguntar, a mí también me tienes que decir para ver qué es lo que yo voy a decidir. Y no están todos unidos ni alineados a seguir dando plata para que siga esa guerra. ¿Cuál es el final? ¿Quién va a aportar al final? ¿Va a reaccionar los organismos internacionales? Dígame. Sí, una cosa importante es que el problema de Ucrania, como lo han dicho, lo acaba de decir el primer ministro, el presidente del gobierno español, acaba de decir, el problema de Ucrania es un problema europeo, porque se ha temido siempre a la expansión, lo que decía Juan Francisco ahora, la expansión de Rusia, que antes fue la Unión Soviética, pero siempre mantener sus círculos de poder próximos. Y, por ejemplo, ya desde hace 3 años, cuando se invadió por primera vez hace 3 años, Ucrania, ya se hablaba que el próximo paso sería Moldavia, que sería atacar un poco a Rumania en alguna parte, en los países bálticos e incluso Finlandia. Es decir, hay un temor por la expansión y por eso Europa mantiene una posición muy unida y muy preocupada por la exclusión aparente que tiene en este momento en las negociaciones. Pero en todo caso, yo creo que hay un proceso de paz que va a salir adelante porque el costo es altísimo. Ahora, ¿qué va a suceder? Bueno, a mí me preocupa que uno de los puntos es la adquisición territorial por el uso de la fuerza. Eso es muy grave, eso rompe con el sistema de Naciones Unidas, que una concesión en un acuerdo de paz ahora se le otorga a Rusia una parte del territorio ucraniano después de haber ocupado o invadido. Entonces el uso de la fuerza para adquisición territorial es peligroso. Es decir, se están creando precedentes muy graves y al mismo tiempo lo que hablamos del sistema. El sistema internacional está en crisis. Desde hace mucho tiempo viene funcionando mal por muchas razones, entre otras por ese concepto de soberanía tan rígido que hemos tenido que no puede ir más allá, y después por una burocracia inmensa, un mal manejo de los organismos internacionales y todavía un Consejo de Seguridad que se maneja como a estos 5 países se les dio en 1945 la responsabilidad del manejo internacional prácticamente. O sea, ustedes son los responsables del mantenimiento de la paz internacional. Y lo hicieron a su manera y ahora ellos mismos, como dices tú, se
si están en un proceso, pues simplemente vetan y no actúan. Es decir, el sistema está en crisis. ¿Y cómo enfrentar este tipo de situaciones? Bueno, la administración Trump en ese momento ha sido muy osada ahora, en este momento, al plantear una nueva forma de la solución del conflicto, de la agresión, del conflicto que proviene de esa agresión, porque sin duda es una agresión. Ahora, ¿qué va a pasar? Ahí están las negociaciones. Hubo una negociación en Riad, un encuentro en el que a China se le participó incluso las conclusiones y no se le participó a Ucrania y a Europa. En Europa, el presidente Macron convocó una reunión hace 4 días de 8 o 9 jefes de Estado, entre ellos la señora Meloni de Clara Italia, y bueno, están buscando unidad, que tampoco hay un concepto, una posición unánime dentro de la Unión Europea en relación con el tema. Y eso fue una crítica que hizo el vicepresidente de los Estados Unidos en la reunión de seguridad. Europa no está haciendo su trabajo como Unión Europea, digamos, como entidad internacional. No ha logrado superar una serie de situaciones, y esa fue la crítica que hizo. Y es cierto, Europa se ha mantenido, se ha burocratizado, una Unión Europea que funciona, pero muy a todos los niveles internos e institucionales europeos, se ha burocratizado demasiado. En todo caso, hay una solución en camino, una solución que esperemos que favorezca primero la paz inmediata, porque 250.000 o 300.000 muertos que van es grave. Los 300, 400.000 millones de dólares invertidos, la reconstrucción de Ucrania va a tener un costo altísimo. O sea, Ucrania está destruida. ¿Quién se va a ocupar de eso? Bueno, ya se está hablando acá de fuerzas incluso europeas que participarían en operaciones de mantenimiento de la paz. Es decir, ya otra cosa, no para defender, para actuar a favor de uno o de otro, sino para mantener la paz. Es decir, está el proceso en este momento bajo la dirección, y para algunos es criticable, de Estados Unidos como potencia principal, porque si Rusia bien es cierto que juega un papel importante, no es la potencia principal desde el punto de vista militar y económico. Estados Unidos tiene en la mano, y eso yo creo que es uno de los objetivos de la política exterior de Trump, del presidente Trump, es llevar a Estados Unidos a lo que debería ser, o sea, la potencia económica para ellos, y hacer América más grande, como hizo, pues reocupar los espacios, y por eso toda esta serie de declaraciones políticas que ha hecho en los últimos meses. Pero ese proceso de la mano de Estados Unidos y de Rusia va a avanzar. Esperemos que haya que se incorpore a Ucrania, que se incorpore a la Unión Europea, y que no se violen las normas anteriores, o sea, que San Francisco siga vigente, aunque tenga que reformar el sistema. Y una de las reformas del sistema, por cierto, es la reforma del Consejo de Seguridad, la eliminación del veto, los 5 miembros permanentes. Pero eso es muy difícil, porque ellos tendrían que votar su propio cambio, y no lo van a hacer tan fácilmente. De manera que estamos en un proceso muy complejo con implicaciones enormes. Una de las implicaciones es la que hablamos antes: son 8 a 10 millones, 9 millones, no sé cuántos, de ucranianos en Europa que vienen en tránsito por aquí, por Italia, hay muchísimos, terminan en España, de cantidades enormes de desplazados, y no solamente desplazados hacia Europa, desplazados dentro del mismo territorio ucraniano, que ellos mismos no pueden y todos los problemas que traen estas inmigraciones con sus diferentes culturas, diferentes religiones, y no se han acostumbrado a entender que están trasladándosele, pero que estás en una casa ajena. Y en Europa han sido muy bien acogidos. Sí. En Europa la inmigración ha sido muy bien acogida. La inmigración ucraniana en Europa ha sido muy considerada, incluso mucho mejor que otros grupos migratorios que vienen del norte de África o de la África subsahariana. O sea, le han dado mucho más espacio. Evidentemente son europeos pero bueno, hay una preocupación enorme en Europa por ese proceso de paz. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué va a significar esto? ¿Cuáles son los precedentes que esto va a crear? ¿Y en qué forma se va a solucionar definitivamente? ¿Y qué va a hacer Rusia después de todo esto? Y la misma OTAN se va a debilitar, porque ya Estados Unidos está también cuestionando el funcionamiento de la OTAN, no solamente desde el punto de vista financiero, sino desde el punto de vista político, desde el punto de vista militar. Y como decía Kenneth antes, pues también hay unos arreglos ya entre Rusia y Estados Unidos para la disminución de armas nucleares, probablemente, o disminución de producción de armas, de la carrera armamentista, reducirla, que eso está comprometido de hace décadas. Pero lamentablemente la política de la disuasión continuó, y mientras más armas tenía, pues más poder han adquirido esta potencia.
Yo quiero preguntarle al doctor Kenny Ramírez, fíjese, el vicepresidente de los Estados Unidos estuvo en Europa y la cara de la presidenta de la Unión Europea era un poema, la cara de ella. No tenía que decir nada, con verle la cara era más que suficiente. ¿Cómo influye esta presidenta que evidentemente se sintió agredida por el discurso, en mi opinión, excelente del vicepresidente? ¿Y cómo influye esa señora que ahora se está acercando a China? Bueno, en primer lugar me gustaría volver, y luego voy a tu pregunta, volver al tema de las instituciones internacionales, sobre todo para los que nos están escuchando. El ciudadano de a pie muchas veces cree que las instituciones internacionales son tan efectivas como son las instituciones dentro de un Estado que funcione, ¿no? Por supuesto. Y esto no es así. Al final del día, nosotros estamos dentro de un contexto internacional donde los Estados son soberanos. Sobre todo cuando estamos hablando de las grandes potencias son muy celosas de su soberanía. Con lo cual, cada vez que las potencias están involucradas en un conflicto, las instituciones internacionales sencillamente encuentran sus límites. Y eso es lo que ha ocurrido en Ucrania. Esto no es un tema nuevo. Muchas veces el Consejo de Seguridad se paralizó en el marco de la Guerra Fría cuando la Unión Soviética o Estados Unidos estaban involucrados en algún conflicto. Eso es lo que hemos visto ahorita en la guerra de Ucrania. Eso no va a cambiar. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Las Naciones Unidas, como dijo un exsecretario general de la misma, Dag Hammarskjöld, no fueron hechas para llevarnos al cielo, sino para salvarnos de una caída hacia el infierno. Es decir, en muchas ocasiones sirven las Naciones Unidas como foro para intercambiar discusiones, para tratar de encontrar salidas a estos conflictos, y en otras ocasiones no funcionará. Así de sencillo. Y eso tenemos que aceptarlo. Como decía el filósofo Rousseau, nosotros a nivel internacional estamos viviendo siempre, o como ciudadanos de la humanidad, estamos viviendo una condición mixta. Dentro de nuestros respectivos estados hay un Estado de Derecho que siempre se cumple, hay una centralización del poder, pero a nivel internacional hay unas unidades soberanas. Y en ese sentido, las organizaciones internacionales hacen lo que esas organizaciones le habilitan. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, perdón que lo interrumpa, usted me está diciendo a mí que como los pueblos tienen y respetan su soberanía, y entonces, ¿cuál es la diferencia entre la autodeterminación de los pueblos y la soberanía que permite que hayan pueblos que sean masacrados, que tienen dictaduras, que están oprimiendo al pueblo, los están matando, y la comunidad internacional no hace nada? Tenemos ejemplos. Perdón, doctor, perdón. Tenemos miles de ejemplos que están matando, torturando, exterminando, desapareciendo, asesinan en televisión a la gente. Entonces la comunidad internacional, sí, qué chévere. Bien, vayan a ver cómo lo arreglan. Y no podemos. Le puedo decir 3: Cuba, Nicaragua y Venezuela. Dígame, ¿cuál es usted la diferencia entonces entre la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, que juegan un papel muy importante en la comunidad internacional, que se sientan en 2 organizaciones, por lo menos que puedo decir ya, la Organización de Naciones Unidas, 194 países, y la Organización de Estados Americanos? Dígame, entonces también estamos manteniendo, usted me está quitando una máscara, doctor, discúlpeme, porque entonces yo estoy manteniendo como países a un monstruo, a un elefante blanco, como la ONU, y no sirve para nada. ¿Y entonces? No, sí sirve, como te decía, no sirve en algunos momentos para resolver determinados conflictos, pero hay unas realidades de poder. Tú me mencionabas casos donde evidentemente en el marco de la soberanía que tienen, pues tienen extralimitaciones y procesos de autocratización que evidentemente no comparto, y que además lo sufrimos, por eso muchos no estamos dentro de Venezuela. Pero en todo caso, el tema fundamental acá está en que las instituciones internacionales hacen lo que esas estructuras de poder le permiten hacer. Eso es lo que quiero subrayar concretamente. Entonces, en el caso venezolano, por ejemplo, que tú acabas de señalar, bueno, hay una situación concreta de autocratización
¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, que sencillamente los intereses de la principal potencia concernida, que es los Estados Unidos, parece que está apuntando hacia otra dirección, hacia una dirección de engagement, de buscar un acuerdo, etcétera. Entonces, al final del día, así son las realidades internacionales. ¿Hay que quitarle las vendas como ciudadanos? Pienso que sí. ¿Hay que entender bien cómo funcionan las relaciones internacionales? Pienso que sí. Si nosotros apostamos, por ejemplo, a que se reforme el Consejo de Seguridad, ¿qué es lo máximo que puede pasar allí? Que, por cierto, eso es algo que tiene años planteado y que no se termina de hacer. Bueno, para que pueda ser funcional, lo primero que tienes que hacer es darle oportunidad que ingresen potencias que no están representadas, como India. Pero si nosotros lo empezamos a abrir a países que no tienen el poder suficiente, las potencias entonces sencillamente no van a tomar las decisiones allí. Entonces hay un choque entre los principios y las realidades. Y con Europa, que fue la pregunta que me hiciste, retomándola, hay un choque entre los principios y las realidades. Europa quiere defender los principios, quiere decir la soberanía ucraniana ha sido violentada, en efecto lo ha sido. Rusia no se puede quedar con esos territorios, ese debería ser, ese es el deber ser. No obstante, Europa no gasta en defensa lo que debería. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Si Estados Unidos sencillamente no puede tampoco mantener esas erogaciones porque quiere dedicarse a otros temas, y Europa por sí sola no puede mantenerse, no puede mantener el apoyo, porque por ejemplo aquí vemos al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, diciendo que va a visitar Ucrania, que digamos su compromiso con Ucrania es muy importante, pero cuando le dijeron, ¿por qué el gasto militar para que alcances el 2% del PIB no lo adelantas? Tú lo planteaste para el 2029, ¿por qué no lo haces el año que viene? ¿Y qué dijo? Que ni hablar, que vamos a emitir deuda aquí en Europa para tratar de financiar el gasto militar y la guerra de Ucrania. ¿Y qué dijeron los alemanes? Deuda, ¿respaldada con quién? Con mi economía, ni hablar, porque entonces no lo haces tú. Entonces hay un choque entre los principios y las realidades. Entonces Europa sencillamente ha sido colocada a un lado porque no tiene el poder suficiente como para no estarlo. Y Ucrania está sufriendo sencillamente porque, bueno, está allí en medio o ha estado en medio de una puja geopolítica. Por eso las relaciones internacionales hay que saberlas gestionar, porque si no se saben gestionar, pasan estas cosas. Entonces es un drama, es algo que siempre nosotros debemos estar conscientes de que puede suceder. Lo que ocurre es que venimos de una época, en los últimos 30 años, donde la hegemonía de los Estados Unidos había cancelado muchos conflictos, había enfriado muchos conflictos porque otras potencias se abstenían de avanzar sus intereses y desafiar el orden internacional. Hoy por hoy, donde Estados Unidos está en un declive relativo, donde Estados Unidos se quiere enfocar en unas cosas y otras no, entonces otras potencias sencillamente ahora abren la caja de Pandora. Esa es la realidad. Y las relaciones internacionales. Pero es que yo quisiera entender yo quisiera entender de usted que usted le tira un tiro a la guerra y otro a la revolución. No, para nada. Claro. No, para nada. Lo que pasa es que hay que observar las relaciones internacionales con los lentes de la realidad, no solamente de los principios. Yo trato de utilizar los dos lentes, porque si no, nos quedamos sencillamente en la queja. ¿Y cuál es la queja? Que ya lo sabemos, los principios han sido violentados, pero tenemos que tratar de explicar por qué y cómo tratar de evitar entonces de que esta situación que está padeciendo los ucranianos se mantenga. Porque si nosotros vamos a tener un Estados Unidos que en el mejor de los casos, supongamos, durante 4 años dice no a la guerra de Ucrania y los siguientes 4 años dice sí a la guerra de Ucrania, ¿quién sufre más? Los ucranianos. Entonces, quizás el liderazgo ucraniano debería pensar que, apalancada en Europa, tiene que implicarse en el proceso de paz y obtener lo mejor posible de esas negociaciones. A veces las relaciones internacionales no se puede aspirar a lo mejor. A veces tenemos que conformarnos con lo mejor dentro de lo posible. Y esa es la realidad. Doctor Juan Francisco, después que usted oye a Kenneth,
Hay un problema con el audio y el doctor, director, por favor. O sea, oyendo a Kenneth, em, yo quiero preguntarte, ¿o somos chichas o somos limonada? Porque no entiendo. Bueno, la Y aquí realidad es que todo el mundo ha puesto un letrerito que dice, no entendemos. O somos para allá o somos para acá. no, Por- reiterando lo que dije, el tema de la institucionalidad internacional, creo que es importante que entendamos que no está funcionando. Este, por ejemplo, Trump dijo que se iba a salir del Consejo de Derechos Humanos. Claro, con toda la razón, porque es que uno ve que en ese Consejo de Derechos Humanos participan países como Cuba, como Venezuela, o como Nicaragua, o como Rusia y China, que son países donde se violan los derechos humanos. Entonces, ¿qué sentido tiene que un Consejo de Derechos Humanos formen parte de estos países que realmente van es a defender sus intereses y no los intereses realmente de la comunidad? Hay un principio de Naciones Unidas que era la responsabilidad de proteger, que se intentó, pero de forma timorata. Creo que no ha habido la suficiente decisión política para enfrentarlo, para tratar de defender a los países donde se violan los derechos humanos, y quien los viola lamentablemente son los gobiernos. Así que ese principio me parece que es un principio que hay que rescatar y tratar de darle la posición o la importancia que tendría para evitar que sucedan este tipo de cosas y que se pierda la credibilidad en las organizaciones o en los órganos de Naciones Unidas. Así que yo creo que esto hay que hablarlo, digamos, claramente para que podamos buscar una solución que sirva eh, de búsqueda de una salida, una construcción de estructuras, organizaciones que sean realmente útiles para la población y que tengan permanencia en el tiempo. Porque una de las cosas que hemos estado hablando aquí, el tema de la búsqueda de una paz en el tema de la invasión Rusia a Ucrania, si no participa Europa y si no participa Ucrania, eso va a ser una paz que va a durar muy poco, una paz con pocas posibilidades de permanencia en el tiempo. Así que más allá de las cifras que di de que Europa ha aportado más dinero al mantenimiento o la supervivencia de Ucrania, o que ha recibido más migrantes provenientes de la guerra de Ucrania, yo creo que es importante que veamos que esa participación de un país vecino, porque está entre la tragedia de Ucrania es que está entre Rusia y Europa, ¿no? Ellos quieren pertenecer a Europa, pero Rusia lo considera como su zona de seguridad, y eso evita que se pueda buscar una salida negociada que satisfaga a ambas partes. Entonces, yo lo que creo que es importante que reflexionemos sobre lo que son o va a ser la supervivencia de estas instituciones y cómo buscar un mecanismo que pueda hacer que estas instituciones sean realmente útiles para la comunidad internacional. Qué interesante. O sea, yo sabía que este tema era denso. Eh, Mi director me acaba de poner en mi pantalla que me quedan 5 minutos para terminar el programa, pero yo me voy a robar como unos 8 minutos. Usted me disculpa, fíjese. Voy a recuperar una frase del doctor Kenny Ramírez que dice principios y realidades. En las guerras hay un perdedor y un ganador. Hay un agresor y un agredido. Hay una solución a través de los organismos internacionales, que como bien dice el doctor Ramírez, tienen sus limitaciones. Vamos bien hasta ahí. Para terminar, yo quiero hacerle una pregunta. A los tres la misma pregunta. Y voy a empezar con Kenny. Si tú fueras el asesor de los países involucrados,
Si tú fueras el asesor de los organismos internacionales, con la sabiduría y tu punto de vista entre principios y realidades, ¿cuál sería tu consejo para terminar lo mejor posible para ambos pueblos y para lo que está pasando en Estados Unidos? Que dicho sea de paso, no estoy de acuerdo contigo en decir que la política de Trump para con Venezuela es como que estuviera coqueteando. Yo creo que en la guerra y en el amor hay cosas que no se dicen y parecen algo que al final no lo son. Estrategia. Cuéntame. Bueno, es que depende, tu pregunta es abierta, porque no es lo mismo depende del actor de que estemos hablando, no es lo mismo lo que le puedo asesorar a la Unión Europea o... Por eso, ponte un ratico aquí y un ratico aquí, porque me encanta tu punto de vista, evidentemente. Claro, pero no ácido, es lo mismo. Pero me encanta. Y lo primero, no solamente ácido, quiero que se me entienda bien, porque no es que esté en una situación de ambigüedad. Kissinger no era ambiguo. Y antes de morir, Kissinger dijo que esto iba a terminar en una mesa de negociación. ¿Y qué pasó? ¿Qué hicieron los ucranianos en ese momento? Bueno, atacaron a Kissinger, mataron al mensajero. ¿Por qué? Porque sencillamente Kissinger estaba desvelando lo que eran las realidades. Y las realidades es que Ucrania, sencillamente por sí sola, no puede ganar esa guerra con Rusia. Y que Ucrania no se puede mudar. Ucrania es vecino de Rusia. Con lo cual, al final del día, hay que buscar una situación negociada en donde, más allá de que evidentemente te caiga antipático un determinado actor, y en este caso que tengas a un presidente que evidentemente ha sido demencial en lo que ha sido todo su despliegue discursivo, me refiero a Vladimir Putin. Más allá de eso, hay que buscar un acuerdo donde los rusos participen. ¿Por qué? Porque las realidades políticas son esas. Entonces, al final del día, ¿yo qué le recomendaría a los ucranianos? Que asuman con seriedad, y pienso que Ucrania, al ser la más, digamos, afectada en esto, vamos a centrarnos en Ucrania. Le aconsejaría a Ucrania que acepte la realidad. La realidad es que no puede confiar en que Estados Unidos va a mantener su apoyo a lo largo del tiempo. Porque, insisto, nosotros pudiéramos, yo pienso que quizás por allí va también los cálculos de Zelensky, decir, bueno, quizás Trump no gana las siguientes elecciones, me refiero, el candidato que Trump escoja no gana las siguientes elecciones en Estados Unidos. Y entonces yo puedo tratar de mantener esta guerra 4 años y después los demócratas me respaldan más adelante. Bueno, sencillamente tú no puedes mantener a tu país en vilo y dependiendo de péndulos de oscilación dentro de una tercera potencia. Entonces, lo que yo le recomendaría es abócate en la negociación de paz, acepta el cese al fuego, trata de negociar en la medida de lo posible los mejores términos, apaláncate en Europa para ello, para tratar de esos principios, llevarlos hasta lo último y defendiendo esos principios, tratar de obtener una solución negociada, que no puede ser el 100% de los principios, lo más beneficioso para Ucrania. Probablemente esto puede llevar a una situación en donde solamente no pasemos del cese al fuego, por ejemplo. Es decir, un cese al fuego acordado, pero no hay un acuerdo definitivo porque Ucrania, defendiendo los principios y apalancados en Europa, nunca reconoce que los otros territorios que Putin ha tomado son parte de la soberanía de Rusia. Entonces queda un conflicto congelado, como ocurre con las Coreas, donde hay un paralelo allí que pues no reconocen una y otra, sino que es la situación de facto del conflicto congelado y trata de comprometer, por lo menos en la negociación, a que tanto Europa como Estados Unidos como Rusia financien tu reconstrucción, que va a costar entre 300.000 millones de dólares y 500.000 millones de dólares. Eso es lo que yo le recomendaría. Está muy bien. Préstame real para la guerra y préstame real para reconstruir. No, estos negocios son increíbles. En serio, de verdad. Juan Francisco, cuéntame.
Bueno, yo creo que lo importante ahora es buscar un cese al fuego, buscar una de paz, mientras todos los elementos que están involucrados en el tema pueden quedar para la discusión a posteriori. Yo creo que lo fundamental ahora es tratar de parar esa guerra, una guerra que no tiene sentido, una guerra que creo que es un mal precedente en el tema internacional. Y hay demasiados elementos que están ahí, porque la posición de Zelensky es que él negocia, pero con las fronteras que tenía hasta el 2014, o sea, que incluía a la península de Crimea. Y de ahí entonces podía negociar, porque una de las cosas que Rusia no quiere es que Ucrania forme parte de la Unión Europea, por supuesto mucho menos que forme parte de la OTAN. Así que yo creo que todos esos elementos que están ahí van a ser parte de la negociación y quizás Zelensky Ucrania tendrá que pensar que hay cosas que no va a poder mantener y que bueno, entrarían dentro de la negociación. Pero creo que lo principal ahorita es que se busque un cese al fuego en esa guerra que ha generado tantas víctimas y que ha generado tantos inconvenientes a Ucrania, a Rusia y a Europa también. Así que la paz tiene que pasar por la participación de Europa y de Ucrania para que sea una paz duradera. O sea, que tú le dijeras a Zelensky firma y acaba la guerra. Sí, yo le diría que firme el cese al fuego. Condición. Porque es que resulta que Ucrania se adentró dentro del territorio ruso. Bueno, yo creo que eso fue hecho con la intención de buscar una salida negociada para que se devolvieran los territorios, ¿no? Ucrania se sale de Rusia, pero Rusia se sale de Ucrania. Así que yo creo que eso va a ser una negociación muy compleja, muy amplia, pero lo fundamental sería ahorita lograr el cese al fuego. Embajador, entre la misma pregunta para usted, pero entre perdedores y ganadores y establecer el fin de una guerra que usted mismo lo ha dicho, 10 millones de desplazados, cualquier cantidad de millones de dólares involucrados, de gobiernos de países tan poderosos como Estados Unidos y en conjunto la Unión Europea. ¿Qué le diría? Porque usted tiene una trayectoria de negociador extraordinaria. Cuénteme. Bueno, ya le vi la carita. Yo creo que lo más importante, como han dicho Kenneth y Juan Francisco, es obtener la paz, lograr la paz. Y hay que ser pragmáticos, las realidades hay que observarlas, tendrán que negociar hasta donde se pueda, porque lo importante es buscar una paz durable y estable, que eso es lo más importante, no puede ser un arreglo provisional, ahí tendrán que resolver todo. Y yo diría que la comunidad internacional, que está ausente, nosotros, todos los países en el mundo que están ausentes de este conflicto, a pesar de que estamos interesados, pero la comunidad internacional no juega un papel importante en este momento precisamente por el debilitamiento, por la debilidad del sistema internacional. Yo creo que eso es un llamado que hay que hacer e insistir en las reformas institucionales del sistema, porque hoy en día, y lo estamos viendo, la sociedad internacional es otra. Ya no son los mismos estados, ya hay una serie de actores que participan en las relaciones internacionales. Las mismas relaciones internacionales ya son distintas y, por supuesto, hay que atacar entonces lo que más nos interesa, y esa es mi área, por supuesto, que es el derecho internacional. O sea, hay que buscar hay que revisitar el derecho internacional, revisitar conceptos de derecho internacional, soberanía, autodeterminación, todos estos conceptos habrá que revisarlos para poder sustentar ese cambio en las instituciones, o sea, buscar los cambios normativos para poder hacer posible un cambio institucional, porque el mundo necesita una organización. Cuando decía Kenneth antes, tú le preguntabas si el sistema servía o no servía, que claro, no es que sirva del todo, pero si no existiera Naciones Unidas, la anarquía sería absoluta, la guerra sería total, o sea, la destrucción que hubiera sido, no hubiéramos acabado hace tiempo, que por lo menos se mantiene el sistema, no vamos al infierno, como dijo Kenneth, no hemos caído todavía, pero se mantiene, y hay que mantener el sistema
pero mejorarlo. Y los sistemas regionales juegan un papel importante. Son lentos porque tenemos ese choque con la soberanía, ese principio que mencionaba Juan Francisco de responsabilidad para proteger. No se logra consolidar como una norma de derecho internacional porque no hay todavía la convicción de que es una norma. Este es un principio y se mantiene ahí y se ha debilitado incluso porque choca con la soberanía. Pero entonces hay que flexibilizar la soberanía. El principio, hay que trabajar y para eso no son los estados, para eso está la doctrina, para eso está la opinión jurídica, para eso están los políticos, es decir, adelantar las instituciones de reflexión, los centros de reflexión, buscar esos cambios normativos para que la sociedad internacional pueda tener unas instituciones válidas. ¿Por qué esta crisis? ¿Y por qué todas las crisis? Porque no funciona el sistema internacional. Porque si funcionara un Consejo de Seguridad el primer día que Rusia hubiera entrado al territorio ucraniano, este mismo día hubiera entrado unos cascos azules, hubiera habido una mesa de negociaciones inmediata, de conciliación, lo que sea. Pero no funciona porque el Consejo de Seguridad no funciona porque una de las partes está involucrada en el conflicto. De manera que la situación es bien compleja, el tema es muy amplio, hemos llegado al final de las conclusiones y la conclusión principal yo creo que es que lo que hay que buscar es la paz y la paz pragmática, la paz que favorezca a todos. Europa no va a estar ausente, Ucrania tiene que estar presente y las grandes potencias, las otras dos, y Chile incluso, estarán en sus negociaciones también para defender sus intereses. Yo me voy a atrever y hacer este inciso en esta mesa cuadrada. Y quiero simplemente un comentario de los tres sobre la situación o un mensaje, como dice mi productor en la pizarra, con relación a lo de los 5 venezolanos que están dentro de la embajada argentina. Disculpen que vuelva al tema, pero me parece muy importante que la comunidad internacional apriete, pero ¿qué otro mecanismo existiera? ¿Cuál sería el mensaje de cada uno para esa comunidad que los está escuchando, para la gente que me está preguntando aquí y para que el mundo tome una decisión? Porque van a morir de inanición allí. Esta mañana amaneció en las redes diciendo que no tenían agua y que no había comida. Una persona quizás pueda sobrevivir sin comida unos cuantos días, pero sin agua es grave. Kenny. Bueno, se ha abierto un canal diplomático entre la administración Trump y el régimen de Maduro, con lo cual pienso que ya que América Latina no ha podido presionar, digamos, efectivamente para que se dé los salvoconductos, pues creo que se podría ubicar por ese canal el intento, ¿no?, de que realmente le den los salvoconductos. Por supuesto que se está violentando ahí la Convención de Caracas, pero bueno, tenemos un régimen allí que pues, se niega allí a emitir los salvoconductos y por tanto, ya que América Latina no ha podido convencerle, ahora apelemos a las realidades de poder nuevamente, los dos lentes que te dije. Entonces, desde las realidades de poder, ya que existe ese canal, y ya que además hay dentro de la Florida una llegada a la administración Trump, bueno, creo que a través de los representantes en el Congreso puede tratar de llegar el mensaje de que Estados Unidos utilice ese canal que se ha instalado diplomático con Richard Grenell como, digamos, la persona que lo encarna, para que se dé esos salvoconductos y que salgan a los Estados Unidos felizmente estos venezolanos que nunca han debido estar allí. Eso es el mensaje que daría. Juan Francisco. Bueno, de acuerdo con Kenneth, pero creo que es importante que entendamos aquí que Brasil tiene una gran responsabilidad en este asunto. Argentina delegó eso en Brasil y lamentablemente Itamaraty, una cancillería que siempre había sido muy bien valorada, tiene un silencio ensordecedor que lamentablemente hace pensar que hay alguna cosa de complicidad ideológica en el tema de la no actuación de Brasil con respecto al caso de la embajada argentina.
que bueno, yo creo que ya está rayando en el tema de tortura psicológica. Creo que estamos hablando de una situación realmente inédita en la historia de las relaciones internacionales y del derecho del asilo, que creo que también está siendo ampliamente cuestionado con esta situación que ya lleva mucho tiempo. Embajador, termine usted, porque ¿qué situación tan difícil? Porque aunque uno después de oírlos dice, Dios mío, qué increíble que tengamos un problema alrededor del mundo y que no hayan los suficientes canales para resolverlo lo más pronto posible cuando es la población que es la que sufre. Y eso es triste. Darnos cuenta que lo que siempre le hemos apostado termina en principios y en realidades. Eso de verdad que es impactante haberlos escuchado, porque uno cambia la forma de pensar. Por eso estos programas tan... que yo de verdad respeto y admiro a los que usted invita, embajador, precisamente por eso. Porque a veces la realidad, tú tienes una imaginación de una situación, ¿verdad? Y traes al especialista y te dice, no, perdóname, no sigas soñando de ese lado de la cama, porque no es así, es de esta forma. Entonces, es difícil. Entonces, con lo que está pasando con los venezolanos en la Embajada de Argentina y como han dicho los invitados, bueno, agárrate de la diplomacia americana o vamos a Brasil, que siempre fuiste un monstruo en diplomacia y ahora te estás como el león dormido, porque tienes de presidente a un socialista. Entonces, ¿qué usted le diría, embajador, con toda su experiencia en conflictos como estos, donde usted vivió una diplomacia que los países como que le temían a la regla? Aquí no, aquí han perdido la vergüenza, el miedo, y a mí qué me importa. Aquí sencillamente la tiranía viola absolutamente las normas internacionales. O sea, está violando dos convenciones internacionales, la Convención del 54 y del 61, las normas jurídicas internacionales, pero las mínimas normas de relaciones ante la complicidad de muchos. Yo diría que hasta la misma Cruz Roja Internacional que está presente en conflictos armados mucho más graves, digamos, de dinámicos en cuanto a violencia, no se ha hecho presente. O sea, debe haber una presión internacional de las instituciones. Brasil tiene una responsabilidad. ¿Por qué Brasil no actúa? Y que no es que nosotros que hemos sido diplomáticos, que sabemos lo que es la inmunidad personal, la inmunidad de los locales, yo puedo llegar con mi carro a donde yo quiera como diplomático. A mí no me pueden impedir que yo vaya con una bolsa de comida y una caja de agua a la residencia argentina, sobre todo porque está bajo mi protección. O sea, o es que hay una negociación, pero ¿qué negociación puede haber cuando se están prácticamente muriendo, los están matando, sencillamente, sin luz, sin agua, sin alimentos, sin medicina? Debe ser terrible, es una tortura. Hay muchos recursos que yo creo que se pueden plantear a nivel internacional. Yo hasta lo llevaría a Naciones Unidas, lo llevaría a cualquier órgano jurisdiccional, incluso por la violación de convenciones como la de la tortura, por ejemplo, por parte de Venezuela, que es clarísimo. Y bueno, buscar una solución. Estados Unidos, que está en este momento en una relación, digamos, no ni de buenas ni de malas, sino de contactos, pero por lo menos pudiera exigir que se respete el mínimo de las normas. Es una cuestión humanitaria, ya no siquiera ha pasado de lo jurídico a lo humanitario. De manera que yo creo que la situación es muy grave, hay que insistir, hay que presionar, y Dios quiera que no pase nada que no le pase nada a ninguno de los 5 que están porque la responsabilidad que tiene la tiranía, el grupo delictivo que está en Miraflores es enorme, simplemente enorme. Lo que le pase a ellos es responsabilidad absoluta, y lo más desagradable es esta forma en que sus máximos dirigentes, porque los hemos visto ayer y antier, del Partido Socialista Cabello y la vicepresidenta, dicen que eso es normal, que no haya luz, que no tengan o sea, justificando el acoso, el asedio y la tortura psicológica que están imponiéndole a los 5 que están allí dentro, cuyo único pecado, cuyo único delito es haber defendido la democracia, haber defendido los principios, junto a los 1.294 presos políticos que tenemos en la cárcel, de los cuales todos, de una u otra forma, son torturados permanentemente. Ese es el mensaje. Gracias, embajador. Gracias Kenneth, gracias por venir al programa, ha sido extraordinario escucharte. Juan Francisco, ni palabras. Muchas gracias a los 3 por haber venido políticamente hablando. Yo quiero cerrar esto diciendo que aunque parezca desesperanzador lo que se ha hablado aquí, como que no hubiera salida,
Sí la hay. Y yo creo que el mundo ha dado muchos ejemplos de llegar a negociaciones usando a veces la fuerza y en otras oportunidades usando la palabra. Así pasó en 1945 en la Segunda Guerra Mundial y así parece que va a pasar ahora en este conflicto de Ucrania y Rusia, donde la razón se impondrá y lamentablemente habrá un perdedor y un ganador. Algunos se van con algunas monedas y el otro se irá sin nada. Para mí es un placer, muchas gracias, ha sido excelente la mesa.